Continuamos con la información. Estamos con el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el doctor Guido Águila Grados, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, señor Pacheco. Muchísimas gracias por la invitación. Ok, muchas gracias. Gracias a usted por participar con nosotros. Lo primero que tenemos que preguntarle, y hablando obviamente sobre la coyuntura actual, es ¿cuál es la reflexión, tomando el caso de los jueces últimos que soltaron pues a casi 42 detenidos, tanto el de la Corte Superior de Justicia de Huaura como el otro juez Ernesto Mendivil, que soltó más o menos a unos 13 detenidos? O sea, ¿cuál es la reflexión que ha hecho la institución sobre estos casos puntuales en los cuales han salido en prensa, ¿no? Muy bien. Nosotros hemos hecho dos reflexiones. La primera de ellas, el papel que le compete aquí al Consejo Nacional de la Magistratura es tomar nota de estas decisiones, seguir atentamente cuál es el procedimiento de las investigaciones que se han desarrollado, de tal forma que cuando lleguen al Consejo Nacional de la Magistratura pueden llegar de dos formas. Pueden llegar cuando los magistrados titulares pasen un procedimiento de ratificación, o pueda que algún magistrado titular, el órgano de control de la magistratura, pida su destitución. No hay otra forma de que el Consejo Nacional de la Magistratura pueda ingresar de manera directa. Y la segunda es que esto, pues muchas veces nosotros vemos, o a la ciudadanía se le ofrece, señor Pacheco, una versión desde la superficialidad, ¿no? Tal juez liberó, ¿no? Yo pienso de que la labor que tenemos nosotros, los órganos que formamos parte del sistema de justicia, es hacer un análisis más profundo. Por ejemplo, cómo se llevó el proceso. Digamos, en ambos casos, fíjese usted, tanto en el de Huaura como en el de la Sala Penal Nacional, ambos jueces han coincidido en que ellos no podían hacer otra cosa porque era el Ministerio Público el que no había apelado o el que no había sustentado de buena forma. Entonces, hay que analizar, creo yo, el tema de la resolución en sí, del procedimiento de una manera más técnica, más profunda, para así tener una idea cabal. Es decir, el ámbito es que lo que surge es la decisión del juez, pero tras la decisión del juez hay todo un proceso. Y una cosita más. ¿Cómo explicarle al ciudadano específicamente esto, ¿no? O sea, que si bien es cierto, lo que refleja el ciudadano es lo que usted ve de manera, como lo ha explicado, de manera de la superficie del tema, ¿no? Así es. Pero ¿cómo explicar al ciudadano que también que existe un procedimiento delante todo, por todos estos casos, ¿no? O sea, existen unos procedimientos, y cómo explicarle que fue por culpa del procedimiento que no se llevó a cabo de repente lo que se había sustentado tanto a la Policía Nacional? Es una posibilidad, no puede ser que sea una decisión equívoca, errada del juez, pero es una posibilidad eso, ¿no? Yo pienso que allí es donde ingresan, digamos, canales de televisión como este, como el del Poder Judicial, medios de comunicación que son que están al lado de los protagonistas del proceso, para realizar esta labor, si se quiere, educativa, para que de alguna manera se entienda de que en un proceso, sobre todo con el nuevo Código Procesal Penal, ¿no?, el juez no puede ir más allá de lo que pide el fiscal, o cuáles son, digamos, las responsabilidades que tiene el fiscal, qué le corresponde a él, qué le corresponde al juez, o a lo mejor el error ha venido desde la policía. Pienso que esa es la labor, digamos, en esta entrevista usted me está dando este tiempo, por ejemplo, para poder explicar ello. El Consejo Nacional de la Magistratura lo que tiene es esa visión macro para poder tener claro hasta dónde alcanza la responsabilidad, si es que le existe, del ámbito del tema del magistrado. Y a partir de allí hubo un comentario que hizo el presidente de la República, claro, justamente cuando, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura no tiene injerencia directa, máxime en el caso del juez de Huaral, ¿no?, que es un juez supernumerario. Entonces no fue nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura, sino por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Huaura, que seguramente lo hizo evaluando, tomando en cuenta lo mejor. Y sin embargo se ha dado esta situación, pero muchas veces se piensa de que es el Consejo Nacional de la Magistratura el que tiene que ingresar de manera directa. No, no tenemos esa atribución, y por último, en este caso, era un juez supernumerario. Dime, ¿en todo caso cree que hay una responsabilidad conjunta, digamos, de diversas instituciones en el tema?
no podríamos aventurar a ver esto si todavía esto radica en el ámbito de las investigaciones. Todavía está en proceso, ¿no? Está en un procedimiento de investigación. Sin embargo, lo que sí llama a encender todas las alarmas es esta posibilidad de que se dice, no, la responsabilidad recae en el juez, no, recae en el Ministerio Público. Entonces, pareciera de que necesitamos, y esto es lo que va a hacer el Consejo Nacional de la Magistratura, va a convocar, sobre todo cuando se trate de criminalidad organizada, a jueces y a fiscales que ven todos los días, para que nos señalen ellos dónde encuentran la mayor dificultad y nosotros tener como órgano técnico, ¿no?, una visión real y poder calificar los hechos suscitados con el menor margen de error. Ahora, si bien estos casos fueron sonados, obviamente por ser tanto acá en la capital, es tanto así que hasta el Ministerio del Interior se pronunció sobre el caso, pero ¿cómo hacemos con los casos que suceden supuestamente día a día en los órganos de manera descentralizada, ¿no? ¿Cuál es la labor descentralizada del Consejo Nacional de la Magistratura en ese caso? Porque si bien es cierto, como le repetía, esto puede haber sido acá en Lima, pero se sabe que puede haber casos en diferentes regiones del país. Así es. Estos han sido, digamos, no los casos más visibles, pero hay otros casos que pueden multiplicarse y no se da. Mire, acá tenemos nosotros una limitación muy grande como Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Muchas veces, le voy a dar una cifra. Todas las semanas llegan un promedio de 18 escritos al Consejo Nacional de la Magistratura quejándose de conductas disfuncionales que tienen diversos magistrados, jueces y fiscales en todo el país. Y a veces la gente que lo presenta... Disculpe, sí. Cuando hablamos de conductas disfuncionales, ¿específicamente de qué hablamos? Hablamos de liberaciones indebidas, hablamos de casos archivados injustificadamente, hablamos de maltrato, ¿no? Hablamos de conductas que no se condicen, digamos, con la altura que debe tener un magistrado, una vida privada desordenada, licenciosa, de diversos nos llegan. Y nosotros no podemos hacer nada. Yo siento que a las personas le queda la sensación de impunidad. Ustedes no hacen nada y nosotros les repetimos de manera permanente de que no es nuestra labor. O sea, nosotros no podemos invadir lo que es el órgano de control interno del Poder Judicial y del Ministerio Público, ¿no? De tal manera que son estos órganos los que tienen también sus entes descentralizados. Sin embargo, ¿qué ha hecho el Consejo Nacional de la Magistratura en esta gestión? Ha visitado a 29 de los 33 distritos judiciales del país, ¿no? Hemos llegado a Cerro de Pasco, hemos llegado a Chachapoyas, hemos llegado a Huancavelica. Esto nos permite a nosotros recoger, digamos, ¿no?, la perspectiva que tiene el justiciable, el usuario del sistema de justicia, y nos permite también recoger la versión de los magistrados, que muchas veces son fiscales que se trasladan en mototaxi sin ninguna seguridad, son jueces que viven permanentemente amenazados o que no tienen acceso a la tecnología o que no tienen acceso, digamos, a un personal de apoyo. Y todo esto coincide en el pedido permanente que hace el presupuesto de las instituciones del sistema de justicia. En este caso del Poder Judicial, me imagino. En este caso del Poder Judicial, lo mismo pasa con el Ministerio Público y que a su vez redunda en la labor del Consejo. Nosotros, por ejemplo, hay 1001 fiscales provisionales y el Consejo Nacional de la Magistratura no puede tomar, digamos, la decisión de convocar un concurso para las 1001 plazas porque el Ministerio Público, luego nombrados, no tiene presupuesto para pagarles a estos fiscales titulares. Entonces hemos optado por convocar un concurso al 25% y así de manera gradual. Pero coincidimos de que la necesidad de magistrados titulares en estos ámbitos donde la seguridad ciudadana exige, grita, clama por una mejor justicia. Efectivamente. Siempre nos hacen la consulta a los ciudadanos. ¿Qué sucede cuando un juez o un fiscal es destituido? ¿Puede volver a postular para la entidad? ¿Puede volver a reingresar de repente mediante un concurso público? ¿Es así? Mire, eso es una pregunta muy interesante, ¿no? Textualmente la Constitución señala que el magistrado no ratificado, son dos cosas distintas, claro, ¿no? El no ratificado y el destituido. Lo que viene a ser una sanción es al destituido, ¿no? El destituido sí, hay una sanción. El no ratificado es como una suerte de no renovación de la confianza, ¿no? Del texto de la Constitución claramente nos dice que el magistrado no ratificado no puede reingresar a la carrera judicial.
Sobre el destituido no nos dice lo mismo, no nos dice con esa claridad, pero se entiende que si el no ratificado no puede reingresar, el destituido con mayor razón no tendría que aparecerse en 100 kilómetros a la redonda. Sin embargo, hay el precedente vinculante Jacobo Romero Quispe del Tribunal Constitucional, donde señala de que sí, deben de postular, ¿no? O pueden postular nuevamente. Sin embargo, la línea jurisprudencial del Consejo Nacional de la Magistratura, al momento de evaluar, califica una no ratificación o una destitución como un freno muy grande para ser nombrado. Claro, porque ¿no? Habría una incongruencia Habría de repente, una marcada incongruencia, ¿no? Sobre todo con la destitución. Claro. ¿No? En el ámbito de la ratificación uno puede entender, no es una sanción, claro, no ha cumplido los rangos mínimos de conducta e idoneidad, por ende podría tener una segunda oportunidad según la interpretación del tribunal, pero ya con la destitución es muy difícil, ¿no? Es más, no recuerdo de casos de magistrados destituidos que hayan vuelto a postular. Qué bueno en esa parte. Ahora, una consulta, retomando con el tema anterior, el ministro Basombrío, o sea, manifestó obviamente su disconformidad sobre los hechos ocurridos ante los jueces mencionados. ¿Ha habido de repente alguna reunión, una coordinación entre el CNM y el Ministerio del Interior sobre este caso? Nosotros coincidimos con el ministro del Interior, el ministro de Economía, el presidente del Poder Judicial y el Ministerio Público, todos coincidimos en la firma del Acuerdo Nacional por la Justicia, ¿no? Donde el presidente del Poder Judicial, el doctor Víctor Ticona Postigo, explicó cuáles habían sido estos. Es más, en su alocución que hizo en la conferencia de prensa, instó para que el accionar de alguno o algunos magistrados no se generalice como el actual reto. Sin embargo, yo creo que estos hechos que son de un mayúsculo interés ciudadano, antes de tener un rebote político debieran tener un rebote técnico, es decir, ¿no? Inmediatamente ocurrió estos casos, pedir una información, creo yo, es mi sentir, al Poder Judicial, al Ministerio Público, señores, ¿qué ha ocurrido? Y poder con eso establecer, porque la indignación es una indignación general, claro, ¿verdad? A todos. Sin embargo, alguna explicación tienen que dar los titulares y a veces esas razones son totalmente distintas a la que puede pensar, digamos, la ciudadanía. No podemos estar, digo yo, no lo estoy afirmando, pero es una posibilidad, ante un magistrado que habiendo actuado bien, ¿verdad?, reciba críticas injustas, o viceversa. Un magistrado que habría tenido un accionar defectuoso, no se le tome en cuenta o no sea, digamos, no sufre el escarnio que se sufre normalmente. Entonces, son diferentes circunstancias que hay que darle el enfoque técnico. Y dígame, la institución que usted predice, ¿tiene una fluidez, una comunicación fluida, digamos, con estos entes que participan en el tema de seguridad ciudadana, como son el Ministerio Público, Poder Judicial y Ministerio del Interior? Así es, sin embargo, no podemos hacer mucho porque ocurrido el hecho, ellos mismos, a través de sus órganos de control interno, ellos mismos inician ese procedimiento de investigación. Ahora, ellos mismos lo inician, ¿no? De tal manera que sí, estamos en una permanente comunicación, sobre todo cuando se da esta suerte de casos emblemáticos, ¿no? Pero insisto, normalmente la ciudadanía nos dice ¿qué hace el Consejo Nacional de la Magistratura? Y no ustedes recibirían el final del procedimiento, o sea, la conclusión del procedimiento, ¿cierto? Interno de cada entidad. Si es que da por la destitución. Claro. Porque el Consejo Nacional de Magistratura solamente interviene para destituir, no imponemos sanción menor, ¿no? Esto es una cosa que ya obedece a otro tipo de diálogo, ya nuestra posición. Ok, ¿Y cómo toman en este caso las declaraciones del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que dijo, a raíz de todo esto, que habría que buscar una reforma del Consejo Nacional de Magistratura? Yo lo que rescato de la declaración del presidente de la República es una permanente preocupación por el sistema de justicia. Yo, antes de poder buscar un enfrentamiento, siempre tratamos de buscar el punto de coincidencia. Y creo que en lo que coincidimos es que el sistema de justicia necesita reformas. Necesita reformas. Y entienda el sistema de justicia en el sentido más amplio, ¿no? Claro. Lo que ha señalado el doctor Francisco Tábara Córdoba, ¿no? Inclusive la reforma electoral, que no puede ser impostergable. Bueno, pues eso también ingresa dentro del todo, ¿no? Y en ese sentido se debe reformar. Lo que de alguna manera nosotros hemos dicho sobre la declaración del presidente son dos cosas. La primera, que no hay
no hay una responsabilidad, digamos, del Consejo Nacional de Magistratura en estos ámbitos, ¿no? Al menos en estos dos casos se ha dado esto, veremos luego cuáles son los resultados, pero que además la propuesta que hace el presidente, que luego dijo que no era una propuesta, era una idea, eso aclaró, es inviable con la actual Constitución, ¿no? Es decir, las reformas constitucionales tienen sus límites. De la noche a la mañana, por ejemplo, no podemos, alguien puede decir, oye, mira, para fortalecer la regionalización, hagamos que el Perú sea un Estado federal, ¿de acuerdo? ¿No? Como lo es en Brasil, en México. Bueno, eso no se hace mediante una reforma constitucional porque no se puede alterar el ADN que tiene, ¿no? O que, por ejemplo, se puede decir, oye, mira, mucho poder se concentra en el presidente de la República, es jefe de gobierno, jefe de Estado, jefe de las Fuerzas Armadas, jefe de la diplomacia. Separemos que el presidente haga la labor de jefe de Estado y el primer ministro, el premier, haga la labor de jefe de gobierno, como es, por ejemplo, en España, en Italia, en Alemania. Eso tampoco sería posible porque aquí nuestro sistema es presidencialista, el presidente es responsable de eso. Asimismo, el Consejo Nacional de la Magistratura, con la Constitución del 93, tiene la naturaleza de ser despolitizado. De tal manera que el solo hecho de que sea nombrado por el Ejecutivo y el Legislativo, ya tendríamos por lo menos a 2 de los 3 consejeros con un marcado color político. Entonces, lo que hemos dicho es que no es viable, no es que no estemos de acuerdo. Si igual las propuestas están para escucharse siempre. Y las propuestas están para escucharse, para enriquecerse. A veces se lucha con la propuesta como si fuera la bandera de la nación, cuando realmente podemos, creo yo, que si nos sentamos entre todas las propuestas que sean posibles, podemos tomar lo mejor de cada una, y el que va a ganar es el país. Desde el Consejo Nacional de la Magistratura, al igual que en el Jurado Nacional de Elecciones, los cargos son pasajeros, duran un tiempo, y lo que uno quisiera al final de la gestión es girar la cabeza hacia atrás y ver que ha mejorado el sistema de justicia. Y justamente que habla sobre mejoras, ¿cree usted que los mecanismos de selección y ratificación de jueces y fiscales hoy en día necesita, digamos, unas mejoras sustanciales? No, porque ya las hemos hecho. Es decir, nosotros asumimos el cargo de manera oficial, electos como presidente el 1 de marzo. Y lo que anunciamos ese día fue una absoluta reingeniería de todo. Había un descontento con la forma como se seleccionaba, cómo se nombraba, un descontento de los magistrados, cómo eran ratificados. El Consejo Nacional de Magistratura era temido y nosotros aspiramos a que sea respetado. Y por último, había también una inconformidad con respecto de la destitución, procedimientos demasiado largos. Hemos paralizado todo y durante el primer trimestre de nuestra gestión hemos hecho una reingeniería y hoy ya tenemos procedimientos que consideramos más óptimos, ¿no? Antes de la selección era un examen todista, ¿no? Hoy día no. Hoy día si usted va a una fiscalía de medio ambiente se le toma preguntas relacionadas con penal y medio ambiente, ¿no? Se hacía una valoración de la llamada cartonitis, se podía tener certificados, diplomas, hoy hacemos una valoración de la experiencia profesional, ¿no? Y en la ratificación lo hemos dotado de mayor transparencia y de una mayor horizontalidad. Y sobre este caso, el 21 de noviembre vence el plazo, dice, para que los ciudadanos presenten información sobre magistrados que están sujetos, obviamente, a ratificación. ¿Eso es así? Así es, así es. Cuando un magistrado ingresa a ratificación, el magistrado acerca al Consejo Nacional de la Magistratura un resumen de su labor en los 7 años que va a ser evaluado, ¿no? Pero a su vez también se abre la posibilidad de la participación ciudadana. Esto es muy importante. Le agradezco la pregunta y aprovecho justamente para poder convocar a los ciudadanos. Encuentran en nuestra página web qué magistrados, de qué distritos judiciales y fiscales, ¿no?, van a tener este procedimiento de ratificación para que nos acerquen la información sobre ello. Sean esto positivos, de un accionar positivo. Mira, esto es un magistrado comprometido, un magistrado con vocación, y lo que no sea positivo. Mire, este señor aquí solamente para la mitad de la semana, este es un señor que prioriza su vida académica a la labor, cosa que allí la ciudadanía nos ayuda a tener una evaluación de la realidad más allá. Son mecanismos de control directo de parte de la ciudadanía. Estimado doctor, queremos agradecerle su compañía el día de hoy. Me parece que nos ha ilustrado bastante sobre la labor, obviamente, que hace el Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a ir a una pausa comercial y retornamos con más información.